Bienvenidos a 2050. El planeta hoy es un lugar mejor. Tenemos un aire menos contaminado. Las personas no se tienen que desplazar diariamente a sus trabajos, y hemos vuelto a vivir en conexión con la naturaleza. Creo que debéis conocer a Gen 4. Efectivamente, estamos en el año 2050 en la Tierra. Y hoy vamos a conocer la historia de Gen 4. Gen es el CEO de Smart Mobility Corporation y genera o produce soluciones de teletransporte. Efectivamente, has oído bien. En 2050 somos capaces de teletransportar. Los problemas de transporte y contaminación ya no existen. El medio ambiente es sano, es saludable, los ecosistemas se han recuperado, la atmósfera vuelve a ser respirable. ¿Y cómo ocurrió? Pues resulta que las ciudades donde nos aglutinábamos la mayoría de las personas de la sociedad, empezábamos a quejarnos muchísimo, a gritar, el ruido era inmenso y literalmente queremos viajar más rápido y queremos llegar más lejos. Gen recibía muchas presiones y mensajes del tipo: queremos viajar más rápido, queremos llegar más lejos, queremos no pagar por el combustible. Y a la vez había un entorno contaminado. El estado de bienestar necesitaba conciliación laboral. Teníamos que reducir los tiempos de transporte y facilitar el teletrabajo, la presencia virtual, vaya. La tecnología estaba ahí. Todo esto era posible y técnicamente viable y económicamente cada vez mucho más cercano. Pero Gen se basaba en la observación y en la investigación, estudiaba qué había detrás de toda esta información, de todos estos impactos y de todas estas quejas que tenía la sociedad, y Gen vio claramente una gran oportunidad para, para solucionar estos problemas que tenían las personas. Pero ojo, Gen, esto es insostenible, ten cuidado. No podemos depender más de los combustibles fósiles. Tu propuesta de valor, que aún no conocemos, aún no has llegado a ella, pero sí conoces el propósito, que es ayudar a las personas y crear un ambiente mejor, no te lo va a permitir. Ten en cuenta que estamos contaminando por encima de lo que el planeta puede soportar. Estamos cansados de perder horas en atascos, oías continuamente allá por donde iba. Pero es que, Gen, yo me paso 8 horas trabajando, gasto 2 en ir y 2 en volver, o entre medias tengo que hacer tareas de mi vida personal porque no tengo tiempo fuera. Me cuesta mucho poner foco tanto en el trabajo como a la hora de disfrutar de mi tiempo con mi familia y amigos. En definitiva, no tengo tiempo para conciliar. Pero a la vez, ya lo hemos dicho, hay tecnología disponible. Podemos teletrabajar y solo desplazarnos para aquellas reuniones o aquellas fases de trabajo o cualquier actividad que necesiten una presencia física, ¿no? Ante esto, lejos de no escuchar, Gen se autoimpuso la escucha activa y empezó a investigar, a hacerse cada vez mejores preguntas. Y de esta forma recogió los problemas de la sociedad que escondían las quejas anteriormente expuestas. Consiguió empatizar con las personas, en definitiva. Utilizó la observación y la investigación. Y al final se consiguió hacer una buena pregunta para detectar cómo poder llegar a aportar valor a la sociedad con un propósito. Su propósito siempre había sido desde chiquitito mejorar la vida de las personas. Y en este caso, la oportunidad para mejorar la vida de las personas era reduciendo el tiempo malgastado en el transporte y mejorar a la vez el entorno y el medio ambiente. Es así como identificó un reto importante:
una pregunta, una necesidad que cambiaría la vida de las personas. Y esta fue: ¿cómo podemos hacer para que las personas viajen en tiempos más cortos y en mayores distancias, contaminando menos? A esto le surgió una fase de ideación, inevitablemente. Dar rienda suelta a la imaginación y empezar con la ideación, focalizándose en crear esa solución, dibujarla, pintarla. Abrió una fase de divergencia, con ideas locas, con experimentos, con quitarse todas las limitaciones y barreras que pudiera tener, permitirse soñar, poner en juego su curiosidad y su creatividad. A eso le siguió una fase de convergencia, de hacer que las ideas fueran factibles y reales a la época en la que vivía y con los medios que tenía. Y aplazó el juicio para tomar una decisión de qué ideas se guardaba y cuáles continuaba con ellas. Pero sin duda compartió todas. Gen no estaba solo, Gen contaba con un equipo muy, muy grande de personas diversas, muy diversas y muy proactivas, que tenían un montón de habilidades muy diferentes y pensaban de manera radicalmente opuestas y algunas más afines, pero todos compartían el mismo objetivo y el mismo propósito. Y bueno, fue entonces cuando, después de ese aplazamiento del juicio, de esa convergencia posterior a la que se quedaron con las ideas que eran más factibles y más disruptivas, que les acercaban más a la solución de ese problema, para prototipar, para diseñar y realizar muchos prototipos. Algunos no funcionaron para nada, otros fueron fracasos, otros acababan acercándose un poco a la solución, pero no eran satisfactorios y fueron mejorados. Había muchas pruebas reales. Probaban y probaban, aprendían, se confundían, volvían a aprender y volvían otra vez a idear para volver a prototipar y así evaluar cuán se estaban acercando a la solución del problema. Y fue cuando entonces un día funcionó, se dio la innovación y ¡zas! Fueron capaces de que las personas se teletransportaran de un lugar a otro, cosa que no hubiera sido posible si no se hubieran permitido soñar, si no se hubieran permitido imaginar y si no hubieran, sobre todo, investigado sobre las causas y los problemas que tenían la sociedad, que ponían en reflejo sus quejas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera respondido a las preguntas de las personas en lugar de innovar directamente, sin, de- sin seguir el método de la innovación, sin profundizar en los problemas de las personas, sin hacer esa fase de empatía? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues podría haberse dado que, por ejemplo, para evitar los transportes, simplemente hubieran desarrollado una herramienta o una aplicación en la que simplemente tu presencia fuera un holograma, por ejemplo, no lo sé. O a lo mejor hubieran conseguido hacer presión a los gobiernos y a los grandes empresarios, o vete tú a saber, o haber creado un movimiento social muy grande para reducir las jornadas laborales de 6 horas. O a lo mejor había inventado trenes más rápidos y con mayor capacidad, o el automóvil volador, o combustibles eléctricos, o que fueran utilizando basura. Vete tú a saber, ¿no? Hubiera inventado otra cosa realmente. Pero es que ocurrió que Gen llevaba la innovación en la sangre. Una persona extremadamente ordenada y metodológica. Tenía multitud de herramientas y las que no, las aprendía. Y las que no era capaz de aprender, las tenía su equipo. Tenía unas habilidades, pero carecía de otras muchas. Y por eso su mayor virtud
era dejarse asesorar y compartir las ideas con su equipo. Y, y de esa forma, pues contaba con muchas más habilidades porque las tenía su equipo. Pero lo que sí que era Gen era una persona metodológica, seguía un método. Y no es más que el método de Design Thinking, que se centraba en las personas y en solucionar problemas, ¿no? Y ese, pues son las fases que ya he expuesto implícitamente en la historia. Fue la empatía, fue la definición del problema, fue la ideación, el posterior prototipado y la definitiva innovación. Pero es que ocurre que Gen 4, en realidad, bien podría haber sido Henry Ford. Ya os sonará mucho el dicho de que si Henry Ford hubiera escuchado a la gente en su época, a lo mejor no hubiera inventado el automóvil, sino que hubiera inventado coches de caballos con muchos más caballos o con caballos que se alimentaran menos y duraran más tiempo haciendo el ejercicio de tirar del carro. Pero no hubiera llegado nunca a encontrarse y a inventar lo que hoy conocemos como el automóvil. Y eso ha sido todo. Eso ha sido toda la historia sobre Gen 4, un personaje ficticio que trata de contar una historia de cómo aplicarla, cómo se aplicó o se aplicaría. A día de hoy el teletransporte no existe, ojalá, de cómo se aplicaría la innovación. Espero que os haya gustado y podéis encontrar más cosas así en www.educacionconinnovacion.com. Y hasta aquí se despide un servidor, Borja Garzón. Muchas gracias y nos vemos pronto. 257 257